escuchar sobre todo a Daniel, no os preocupéis. Hoy los periodistas vamos a intentar hablar poco, que ya hablamos mucho en otros ámbitos. No. Así que aquí, Daniel, cuidado, estamos en la sala Rothbard. En la sala Rothbard. Esto impone, es que los nombres, cuando uno da clase, yo aquí que soy profesor también en la Marroquín, ver los nombres de las clases impone, porque dices, como me equivoque en algo, está ahí el espíritu ahí vigilándote. Así que, ¿cómo ves tú la coyuntura macro, esa recesión? El otro día leía en Twitter a alguien que decía, esta es la recesión más anunciada de la historia y la que nunca acaba de cumplirse, porque parece que siempre estamos como en el límite, pero no acabamos de caer en ese concepto ahí de recesión técnica. Está en todos los países, pero parece que lo que sí que hay es una ralentización. ¿Cómo ves tú a nivel global y sobre todo en los países occidentales esa situación? Sí, aquí se habla mucho de que, claro, los países están escapando de la recesión, ¿no? Hombre, la primera razón por la que se escapa la recesión, entre comillas, es por una razón puramente de cálculo, ¿no? El Producto Interior Bruto real se deflacta con un deflactor del Producto Interior Bruto que está muy por debajo de la inflación. Entonces, si la inflación está al 7%, el deflactor del PIB está al 3,5%, resulta que escapas la inflación, escapas la recesión, pero en realidad es simplemente una cuestión del cálculo del deflactor, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, el último dato, el deflactor del PIB mágicamente pasa del 6% al 3 y pico, ¿vale? Bueno, pues eso es muy del cálculo de los estados, ¿no? Y pasa en todos lados, no es de que en España se esté maquillando, no sé cuántos. Segundo, claro, cuando tú has inyectado en la economía 20 billones de dólares, ¿cómo vas a entrar en recesión? Te metes en estancamiento, claro, porque el peso de los estados, que es prácticamente el 40-50% del PIB, pues obviamente mantiene el Producto Interior Bruto, que es el gasto del público, más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, oh sorpresa, resulta que ante una recesión manufacturera y de servicios casi mundial, pues resulta que el PIB se mantiene. ¿Por qué? Porque el gasto público y las importaciones, el gasto público sube y las importaciones bajan. Bueno, eso es el PIB, ¿no? El PIB, mira, ya que estamos en la sala Rothbard, Rothbard además decía que el Producto Interior Bruto es la peor manera de analizar la economía que más beneficia a los estados. Estamos en recesión, claro, estamos en recesión del sector productivo. El sector productivo, tanto los índices manufactureros del sector industrial como del sector servicio están en contracción. Y están en contracción significativa. La confianza del consumidor está a mínimos. La confianza empresarial también está a bajos. Entonces, estamos en recesión del sector productivo. Bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y desde el punto de vista del Producto Interior Bruto y de los agregados macroeconómicos, estamos en la resaca de los estímulos. Estamos literalmente en un estancamiento con elevada inflación y con altísima deuda. Y esta es la primera vez en la historia reciente. Uy, pues Dios, me acerco al micrófono. Esta es la primera vez en la historia reciente en la que nos vamos a encontrar un periodo de elevada inflación en la que el gasto público no solamente no baja, sino que sube. Por lo tanto, pues tenemos que monitorizar el riesgo de que esa inflación se estanque. Fíjate si se estanca, que ayer publicó Estados Unidos un dato de inflación del 7,1%, subiendo en noviembre los precios un 0,1%, mientras las materias primas llevan cayendo desde junio, ¿ok? Y el mercado entero se va para arriba diciendo, bien, un 7% de inflación estructural. A ver, a mí este panorama que dibujas me parece preocupante, no solo por estas pequeñas trampas no es una trampa, ojo, lo hace todo el mundo, No, por eso digo, no. Pero es una manera, digamos, de suavizar los datos, ¿no? Pero porque llama... la primera palabra que me aparece es zombificación de la economía. Hombre, claro. O sea, porque estás hablando de una economía productiva que en realidad está estancada y que estamos ya no solo maquillando los números, sino maquillando, o sea, sosteniendo el edificio de cualquier forma
a base de actividad que en realidad no es productiva, que no genera riqueza o que desde luego no genera la riqueza, el crecimiento a largo plazo sostenible que se puede esperar de una economía sana. Imagínate, hazlo desde un punto de vista, aquí estamos rodeados de empresarios y gente de empresa, piénsalo desde el punto de vista de una empresa, como si tú inyectas en la economía más de 20 billones de dólares y el impacto en crecimiento potencial no solamente no es positivo, sino que es cero, imagina el absoluto y total fracaso en rentabilidad sobre el capital empleado de ese, entre comillas, estímulo, ¿no? Y eso es algo que en el keynesianismo nunca se calcula, porque en el keynesianismo, si no ha funcionado es porque no se ha gastado lo suficiente, ¿no? Estamos en la sala Rothbard de nuevo, siempre es la excusa de que el problema no ha sido de gastar mal, sino de no haber gastado lo suficiente. Entonces, yo creo que además, si lo piensas, la tendencia en realidad es que es exactamente la misma que teníamos en el año 2019. Aquí se ha puesto todo primero bajo el paraguas del COVID y después bajo el paraguas de la guerra, de la invasión de Ucrania, ¿no? Y dices, bueno, fenomenal, pero es que nos olvidamos que en el cuarto trimestre de 2019 Alemania estaba al borde de la recesión, Italia estaba al borde de la recesión, Francia estaba al borde de la recesión, ¿sabes? Es que parece como que hasta el cuarto trimestre del 2019 la eurozona y los países desarrollados iban fenomenal, ¿no? Y luego tenemos el frenazo de China, al que se le ha puesto otro paraguas, que es el del COVID-0, pero no es el frenazo de China, no tiene absolutamente nada que ver en términos estructurales con la política de COVID-0, tiene que ver con el pinchazo de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Correcto. ¿Y ahí cómo estamos nosotros? Digo España. Pues fíjate, imagínate, estamos en estancamiento con récord de turismo. O sea, el gran motor de la economía es el turismo, que es una maravilla, y eso nos está permitiendo, lo que tú acabas de decir, escapar la recesión. Pero es básicamente el turismo lo que está sosteniendo la economía de una manera pues, ligeramente mejor. Pero fíjate que en el tercer trimestre el Producto Interior Bruto de España ha avanzado exactamente lo mismo que el de la media de la eurozona, pero nosotros con récord de turismo, nosotros sin exposición al problema del gas ruso y los otros sí, y los otros sin el motor del turismo y con el enorme problema del gas ruso. Correcto. ¿Y cómo ves? Has mencionado un par de veces el tema de y justo las noticias de ayer, yo lo tenía aquí apuntado, ese 7,1 de Estados Unidos, el alborozo alrededor de un 7,1, que a mí también me llamó la atención. Sí. ¿Cómo crees que se va a sustanciar esto? Porque yo no leo o no se anticipa ningún escenario realmente bueno. Es decir, claro, de que te baje la inflación de forma más o menos rápida, gradual, a base y con un crecimiento económico sano. Al final todos estamos anticipando que va a haber o que nos vamos a estancar en una inflación muy superior a la que los bancos centrales en estos últimos años han dicho que tienen como objetivo ese 2%, que va a ser una inflación superior, que encima a algunos estados no puede no venirles mal, pero que sí que va a generar muchas distorsiones, o que si vamos a bajar al 2% va a tener que ser a través de medidas muy duras, claro, a través de mucho sufrimiento en términos de crecimiento económico. Claro, bueno, y luego, por supuesto, también cambiando el cálculo, ¿no? En el anuncio de la inflación de ayer, del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, lo primero que aparecía arriba es que en enero se revisa el cálculo del IPC, ¿no? Que eso siempre ayuda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay todo un consenso intentando normalizar una inflación que es 4 veces superior a lo que debería ser, ¿no? Y que sobre todo que es 3 veces y media superior a lo que debería ser, teniendo en cuenta, que es que esto es lo que no se dice, ¿no? Que el petróleo ya está en negativo en lo que va de año, el precio de los alimentos está en negativo, el precio del trigo está en negativo, o sea que la excusa de la invasión de Ucrania está desapareciendo del argumento inflacionario y sin embargo
los precios en Estados Unidos ayer, en noviembre, subieron un 0,1 con el 80% de los precios subiendo. Y yo creo que, ¿a qué nos tenemos que acostumbrar? Pues tú lo acabas de decir. O se combate la inflación, y eso no se puede hacer, no se pasa de una inflación del 7% a una del 2% con alegría, ¿no? Esto es como la resaca, ¿no? Tienes que pasar. Entonces, si quieres curarte la resaca, como nos decían cuando éramos adolescentes, tú no, que lo eres todavía, pero que nos decían que te tienes que tomar una cerveza, pues sigues borracho, ¿no? Entonces, o se combate la inflación, y eso va a tener consecuencias absolutamente relevantes a corto plazo, o no se combate la inflación y entonces el riesgo de esta inflación es mucho más alto y es mucho peor. Yo prefiero un mal año de mercado, de lo que sea, me da igual, ¿sabes? Prefiero un mal año a una mala década. Es que ese es aquí ya nos metemos casi en terreno político, pero dos de los políticos que más se citan, pues Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que encontraron unos países en una situación, pues eso, alta inflación, problemas de crecimiento, y ahora decimos, desde nuestra perspectiva, pues fueron muy exitosos, pero cuidado, los 2 primeros años de gobierno de uno y de otra fueron muy complicados, claro, con muchísima tensión social y encuestas no especialmente buenas para ninguno de los dos. Luego los vemos que, Ronald Reagan fue el presidente probablemente más exitoso de Estados Unidos último medio siglo, que se fue con mejores datos de reconocimiento, de apoyo popular. Pero el primer año y medio, 2 años de Reagan, y no solo Reagan, con la Reserva Federal de Paul Volcker tomando aquellas medidas, fueron muy complicadas. Entonces, claro, necesitas un impulso político, necesitas una decisión, una determinación de decir, voy a hacer esto, aunque durante un año sea muy complicado, que yo no sé si tú lo ves por ahí, si ves en algún sitio de la sociedad occidental ese impulso político. No, el inventor de todo el lío del culturismo, se llamaba Joe Weider, decía no pain, no gain, ¿no? La idea esta del aterrizaje suave y vamos a monitorizar, eso no existe. No existe. Si engordas masivamente, que es lo que ha ocurrido en la economía, adelgazar cuesta. Y cuesta, y como también citando a importantes economistas, como decía la jefa de ballet de Fama, hay que sudar, ¿no? Entonces... la fama cuesta al héroe. La fama cuesta al héroe, ¿no? Era así. ¿Cómo se nota la edad que tenemos? Eso te iba a decir, que los adolescentes se nota ya. Aquí hay gente joven. Aquí hay gente que dice, ¿qué narices está diciendo esta gente? Eso es. Sí. Vamos a tener que sufrir. Y si no sufrimos, vamos a tener inflación elevada durante más tiempo. Y la gente... Este año dice, bueno, pues inflación elevada durante más tiempo, si no lo pasamos mal, pues no está tan mal, ¿no? No está tan mal, claro. No está tan mal porque lo estás viviendo en el año en el que todavía estás consumiendo ahorro. Pero cuando el ahorro se empieza a erosionar y la inflación es persistente, empiezan los problemas. Todos los que estamos aquí, que peinamos canas, hemos vivido esta inflación. Y que a mí me cuenten ahora como escenario, digamos, amigable el de la estanflación, es no tener ni idea del efecto devastador que tiene sobre las empresas, sobre la inversión, sobre las familias, sobre todo. Entonces, por eso yo digo, es mucho mejor pasar un año malo que pasar una década peor. Y desde el punto de vista de las inversiones, ese año malo parece que lo estamos pasando ahora, como decía Luis Ferantes, esa situación de malos resultados en renta variable, en renta fija, casi no hay nadie que se salve. ¿Cómo se está sustanciando eso en esos principales mercados, pero también en el resto de las inversiones? Hoy venimos aquí a hablar del sector inmobiliario. ¿Qué está haciendo el dinero? ¿Qué está haciendo la inversión? ¿Hay lugares en los que podamos ver que hay oportunidades? ¿Qué se están planteando los grandes inversores cuando vas a Londres, a Nueva York? ¿Qué te dicen? No sabemos qué hacer, tenemos así el dinero cogido, pero también, claro, con una inflación del 7% que está en el 10%, tener el dinero así agarrado tampoco te sirve de mucho. Claro, si
tienes el dinero en depósitos te lo come la inflación, y si tienes, este es el riesgo de la estanflación. En los años de estanflación las inversiones pues no cubrían el retorno de la inversión. Yo creo que este año nadie ha hecho nada. O sea, todo el mundo, en cuanto a su exposición y a su posicionamiento, ha mantenido el que tenía. Y dice, bueno, está cayendo todo. Cuando está cayendo todo, ¿sabes? Es como cuando todo el mundo suspende aquí en las clases, ¿no? Dice, pues si todo el mundo suspende no me ha ido tan mal. Será culpa del profesor. Será culpa del profesor, que también suele ser. A veces pasa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de momento hemos vivido un año en el que todos los inversores en todos los activos, private equity, inmobiliario, renta fija, renta variable y combinados, todo el mundo lo que ha decidido es cerrar los ojos y esperar a que vuelva la alegría. ¿Y qué es lo que espera el mundo entero? Si ves las estimaciones de consenso para el año 2023, es que va a volver la alegría, ¿no? Los bancos centrales se van a dar la vuelta, van a volver a inyectar liquidez, los tipos de interés van a dejar de subir en junio, bla, 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 bla. Esa es la retórica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo contrario. Lo que debemos hacer es prepararnos para que esa retórica no se cumpla, porque no se ha cumplido en el año 2022, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque si tú te preparas para que los bancos centrales se den la vuelta y empiecen a inyectar liquidez y a bajar tipos en junio, seguro que el riesgo con respecto a la rentabilidad que vas a tomar es muchísimo mayor. Sin embargo, si te preparas para que los bancos centrales, ante una inflación persistente, en vez de subir los tipos al 3%, los suban al 4%, en vez de subir los tipos al 5% en Estados Unidos, los suban al 6%, que es bastante más probable, pues si no lo hacen, te va a ir bien, y si lo hacen, te va a ir bien. O sea, lo curioso de este entorno es que a los que nos llaman agoreros, si tú dices, vamos, pues si tú te preparas, como dicen los ingleses, ¿no? Si tú te preparas para un escenario, no en lo peor, sino un escenario extremadamente acomodaticio, piénsalo. O sea, si tenemos el año que viene una estimación de consenso de que la inflación en la eurozona va a ser de alrededor del 4%, pero ¿quién es el que de verdad se puede creer que el Banco Central Europeo va a tener los tipos al 2,5%? ¿Sabes? Entonces, hay que ser, yo creo que lo bueno de este fin de año es que estamos como un 70% descontando ya un escenario más realista. Pero hay todavía una enorme complacencia, porque no en esta sala, en todo el mercado, en todo el mercado, 3 décadas, 2 generaciones consecutivas de inversores que no han visto nada más que políticas expansivas, nada más. Y por lo tanto, por defecto, siempre asumes que la política tiene que ser expansiva. Y eso no es así, como le pasó, por otro lado, a los que invertían en el año 82 o en el año 83. Eso no es así. Si la inflación continúa a niveles del 4, del 5% el año que viene, la Reserva Federal no se va a quedar en el 5% y no puede. Yo he trabajado con 2 gobernadores de la Reserva Federal y un expresidente. No pueden. No penséis, es que, claro, no se van a atrever a hacerlo porque entonces baja mucho la bolsa. 2022. No se van a atrever a hacerlo porque entonces los estados se financian más caro. ¿Cómo que no se van a atrever a hacerlo? Bueno, y en España, además, estás hablando de la Reserva Federal, pero encima el Banco Central Europeo, que ni siquiera responde que va muy por un detrás. solo país. No, y que además que tiene muchos países. Yo el otro día veía con los datos de inflación últimos que decía, bueno, en España está más o menos bien. Y dices, claro, pero incluso dices, venga, te compro el argumento, pero dices, Holanda estaba en octubre al 16,8, luego creo que había bajado algo en noviembre. Alemania, Austria, por encima del 11% en octubre. Y yo digo, estos países no van a permitir que el Banco Central Europeo no tome medidas muy contundentes con esa inflación, que además a ellos les da mucho miedo y con razón,
porque le vaya a costar a España un punto más de PIB financiarse o el pago de intereses dentro de 5 años en los presupuestos. Es que ni se lo plantean. Es decir, no, claro, por seguir financiando o apoyando a los países del sur, nosotros aceptamos esta inflación. No, les van a exigir que haya una política, yo creo, muy restrictiva. Claro, y porque además en esos países no se utiliza el subterfugio demagógico que se utiliza aquí, ¿no? O sea, los alemanes ven su inflación al 10, 12%, al 10%, y tienen ahí abajo Suiza con una inflación del 4%. Y dicen, un momento, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que estos no se han dedicado a imprimir euros como locos. Tienen la misma exposición a Rusia, la misma exposición a todo. Y tienen una inflación que es menos de la mitad. Estamos de broma. Es que esto es como lo de Argentina con Uruguay, ¿no? Que en Argentina dicen, no, la inflación es multicausal. Y en Uruguay tienes la inflación casi, sí, 10 veces más baja, ¿no? Entonces, no, o sea... la inflación tiene una causa monetaria clarísima, una causa monetaria clarísima. Y vuelvo a repetir, que no paran de decirnos que es que el coste de la energía, que los precios energéticos llevan bajando desde junio, que está el petróleo en negativo este año, que cualquier productor de la OPEP te lo dice, oiga, que esto es un desastre, ¿no? Y aquí seguimos diciendo, no, es que la inflación es por la energía, la inflación es por la energía, la inflación es por la energía, y todos los precios subiendo a la vez, ¿no? Vuelvo a Rothbard otra vez. Los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. No, suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Los precios no suben en noviembre en Estados Unidos, el 80% de los precios, todos subiendo, si la cantidad de dinero es la misma. No te veo muy optimista. No, estoy siendo extremadamente optimista. Esto es lo que me fastidia de lo que la gente dice. ¿Por qué? ¿Por qué estoy siendo extremadamente optimista? Porque estoy diciendo, si la gente entiende, estoy diciendo, uno, en el año 2023 los bancos centrales van a seguir teniendo los tipos de interés reales negativos. Mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso dice dos cosas. Uno, la edad que tengo. Dos, la inflación que había. El equivalente hoy de que te den, oh Dios mío, una hipoteca al 3,5% o al 4% es que a mí me lo hubiesen dado al menos 12%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una economía dopada y adicta a que el exceso no solamente se mantenga, sino que aumente, enfadada porque le estás diciendo que se va a mantener el exceso pero no va a aumentar, que es lo que estoy diciendo yo. Es que la gente se está enfadando porque no me están trayendo no mi dosis, sino mi dosis y otra más para el fin de semana. Es que no tiene ningún sentido que la gente considere que lo que yo estoy diciendo es negativo. Correcto. Y por terminar, aquí vemos el título, Inversión en un entorno de crisis. ¿Qué les dirías tú a los inversores en el sector inmobiliario, en otros sectores? Si quieres también algo para el sector inmobiliario, en general, ¿cómo afrontarías tú este próximo año? Has dicho antes que casi, yo no sé si te he entendido, prepararse para lo peor, pero... claro. Algo hay que invertir. Algo hay que hacer, por lo que tú has dicho, el tener el dinero claro, en un el mejor momento es... para invertir es ayer. ¿Y por qué? Porque todo lo que estamos hablando es para el año que viene, pero todos estaremos pensando a largo plazo. Porque a mí me molesta mucho la gente que me está dando el rollo todo el día con lo que ha pasado el mes pasado, cuando me dicen que son inversores a largo plazo. Aquí en España todo el mundo se llama value, no sé qué, ¿no? Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues el momento para invertir es ayer. Pero tienes que ser consciente de que no puedes contar con una expansión de múltiplos que ya se ha dado antes de que hubiese inflación, ¿sabes? En el sector inmobiliario, tradicionalmente, tú te protegías contra la inflación comprando inmobiliario en un entorno en el que subía la inflación. ¿Cuál es el problema? Que las valoraciones ya han reflejado esa inflación que no se daba en los precios de los bienes y servicios, en los precios de los activos, en la época de la expansión cuantitativa. O sea,
multiplicado por 5, si no me equivoco, el precio de las casas en Suecia. Claro, ahora está cayendo, normal. En China, en Estados Unidos, en Reino Unido, normal, ¿no? Entonces, como asset classes, como índices, tenemos que ser cautelosos. Pero tenemos que ser cautelosos porque si lo que estás esperando es expansión de múltiplos, que es lo que hemos estado viviendo durante 2 décadas. 2 décadas completas, solamente expansión de múltiplos. Entonces, lo que tenemos que ser es eso que se repite constantemente y que es un rollo total, que es, hay que ser selectivos. Pues claro que hay que ser selectivos. No puedes esperar. A ver, es imposible que haya expansión de múltiplos y expansión de valoraciones con subidas de tipos y reducción de la masa monetaria. No puede pasar. No puede pasar. Entonces la masa monetaria se está reduciendo, gracias a Dios, los tipos están subiendo, gracias a Dios, por lo tanto no cuentes con expansión de múltiplos. Pero eso significa que eso no hay oportunidades. Cuando se corrigen las valoraciones de todo, aquello que estaba barato está más atractivo, ¿sabes? Entonces lo que hay que ser... Hay que trabajar, vamos a tener que trabajar un poco más, ¿no? Porque que antes era, bueno... Oye, que baja el mercado, compra, que baja el mercado, compra, que es que esto está caro, compra, que esto está compra. Si todo era siempre, va a venir papá, no papá, sino yo qué sé qué, Banco Central, y me va a solucionar una mala decisión de inversión, pues ya no va a ocurrir. Entonces, quitas eso, no pasa nada, y además es mucho mejor. ¿Cómo se han hecho todos los patrimonios de España? Todos los patrimonios de España se han construido en contracción monetaria. Es que me revienta lo que estoy escuchando todos los días estos últimos meses, me vais a perdonar. Todos los patrimonios de España se han construido en contracción monetaria y severa. ¿Por qué narices tenemos que estar esperando que el Banco Central me baje los tipos o me aumente la liquidez? Dejemos ya de pensar de manera burbujera y pensemos en invertir, y cada uno con su horizonte y con su perfil de riesgo, claro. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si hemos acabado optimistas o pesimistas. Hombre, sí, optimistas sí o sí. Hombre, no me fastidies. Bueno, realista. Yo creo que... todos los días invierto. Todos los días invierto. Significa, pero la idea de que solamente puedes invertir pensando que todo va a ir bien es una estupidez, me vais a perdonar, de tal calibre que no se sostiene en la historia de la inversión. O sea, ¿te imaginas a Warren Buffett diciendo, bueno, es que no voy a invertir ahora porque es que las cosas o están muy caras o están... No, inviertes todos los días. Del año 68 al 82 me voy a mi casa. Claro, me voy ahí, me enfado. No me traen más chocolate y más azúcar y me enfado. Y no, pues todos los días hay que invertir. Y hay que invertir con cabeza, sabiendo que va a haber contracción monetaria, incluso si los bancos centrales son acomodaticios, porque hace el cálculo. 20 trillones de dólares, perdona que me extienda, 20 billones de dólares inyectados en la economía en un año. Se reducen en 6 y tienes que reducir otros 2, que es déficit que los estados van a refinanciar sí o sí. Por lo tanto, tienes que contar con 8 trillones de dólares menos de liquidez en el año 2023, sí o sí, no pasa nada. Pues claro, nos ganaremos la vida, claro. Y además, como tú dices, yo también creo que a largo plazo sería más sostenible, incluso probablemente medidas más... No, te voy a decir, mucho más sostenible. ¿Por qué? Porque luego, cuando viene una crisis financiera, que vienen, luego, entonces, los que sufren son la gente, no la gente que ha invertido mal, la gente que ha invertido caro, no, la gente que no ha invertido nada. Y eso es lo que yo no quiero. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una exposición fantástica para iniciar la mañana, así que, bueno, pues ahora os dejamos a los del sector a ver cómo capeáis este panorama que ha planteado Daniel, pero yo creo que este último mensaje está muy claro. Hay que invertir sí o sí porque claro, es que no hay otra alternativa. El mejor momento para invertir es ayer, siempre.